Muy buenas noches, soy Cristian y hoy vamos a hablar de evidencias poco conocidas de que la Tierra no es plana. La primera evidencia que podemos presentar es el cinturón de Venus. El cinturón de Venus es una mancha o una sombra que se ve en los atardeceres o en los amaneceres en lugares planos, entre comillas, donde la extensión o el campo de visual trasciende los 3 kilómetros, 3,5 kilómetros y no hay ni un obstáculo como montaña o bosque que pueda entorpecer la vista. Se caracteriza por esta sombra azulada que termina como en violeta y que es fácilmente distinguible como que hay un corte muy abrupto entre el cielo y esa zona. Eh, Hay lugares donde esta sombra se puede ver que es como curva un poco. Y como digo, es un fenómeno muy extraño, o sea, de ver porque básicamente como para poder verlo se necesita tener una visión muy amplia del lugar donde no haya ni un obstáculo que interrumpa la visión, hace difícil porque pocas personas tenemos la posibilidad de vivir en lugares así. Y se ve muy espectacular, sobre todo desde los aviones, donde es muy marcada y notoria esa sombra o esa mancha que se ve, esa línea que se ve negra. Ya, y eso tiene una explicación súper fácil en la Tierra esférica, ya que, como estuve diciendo, es una sombra que se refleja en las capas superiores de la atmósfera y que un observador que tenga un campo de visual hacia el horizonte superior a los 3,5 3 kilómetros, 3,5 kilómetros más allá, puede ver, notará la línea, la sombra de la Tierra en las capas superiores de la atmósfera. ¿Ya? Esto calza perfectamente con el modelo esférico, ya, y ya tiene una explicación muy fácil. Sin embargo, cuando nos topamos con este modelo, y con este modelo, no existe ninguna aplicación. Ya, la verdad, la mayoría de los terraplanistas desconocen del cinturón de Venus, por lo tanto no han desarrollado ningún video y ningún meme que pueda explicarlo. Así que tenemos punto para favor para la Tierra esférica. El segundo argumento podría ser el giro de los huracanes. ¿Cuál es la diferencia entre este huracán y este otro huracán? La diferencia está en que el huracán del lado izquierdo se generó en el hemisferio sur y el huracán que está a la derecha se originó en el hemisferio norte. ¿Ya? La explicación de por qué se forman los huracanes y tienen esta forma se la dejo en este video que es de eh, Curiosamente, que a continuación vamos a ver. Será que gira, si sabías, ¿verdad? La velocidad de alguien parado más cerca del ecuador es mayor que la velocidad de alguien que está parado más cerca de los polos. Si arrojaras algo a gran distancia, la trayectoria se curvaría debido al efecto Coriolis. Eso es exactamente lo que les pasa a los vientos que se acercan al centro de la tormenta, lo que le da al fenómeno esa forma de espiral. Por el efecto Coriolis, todos los huracanes del hemisferio sur giran en el sentido de las manecillas del reloj y todos los del hemisferio norte al contrario. También por eso, los huracanes no pueden cruzar la línea del ecuador. ¿Lo sabías? Como podrán ver, ese fenómeno queda muy bien explicado para la Tierra esférica, pero para esta Tierra plana estacionaria, que no tiene ningún movimiento y solamente los vientos se basan en diferencias de temperatura, no existe una explicación. Tampoco hay ningún video de YouTube de los terraplanistas que expliquen el fenómeno de los huracanes y por qué, sobre todo, los huracanes no atraviesan en la línea del Ecuador. Así que esto lo debemos a efecto Coriolis, que es un resultado de la rotación de la Tierra, y es porque la Tierra rota. Las corrientes de chorros. Las corrientes de chorro fueron descubiertas hace mucho tiempo, cuando estaba la mitad de la segunda, o sea, la mitad de la Segunda Guerra Mundial, y Japón estaba en guerra con Estados Unidos. Estados Unidos empezó a hacer campañas sobre el territorio de Japón. Japón se vio vulnerable ante los ataques de los Estados Unidos. Por lo tanto, sus creativos decidieron diseñar una estrategia o una manera de poder atacar a Estados Unidos sin tener que desproteger el territorio de Japón. Los científicos japoneses ya tenían conocimiento que existía una corriente que solamente
viajaba de oeste a este. Tengan en cuenta que es de oeste a este, ¿ya? Y según la teoría terraplanista, el Sol y la Luna viajan siempre de sentido este a oeste. Ya, esta corriente de chorro, podríamos decirlo, va en contra del giro de la Tierra y del Sol terraplanista, pero sí va a favor del sentido de giro de la Tierra. Ya, y los científicos enviaron estas bombas, estos globos con bomba eran soltados sobre el territorio de Estados Unidos. La idea era provocar incendios y alarma en la población, pero no lo lograron ya que el sistema no funcionó, los globos caían antes al mar o se quedaban enredados en los árboles, por lo tanto básicamente nunca hubo una amenaza grande para la población, salvo la contaminación y la basura que se acumulaba en los árboles, en las playas, producto de estos globos bomba. Ya una explicación sobre cómo se produce lo voy a dejar con José Antonio nos pide que expliquemos qué es el jet stream. Vamos a intentar aclarar este concepto que, como veremos, es fundamental en la meteorología moderna. Ya sabemos que el aire es más cálido en el entorno del ecuador y más frío en el entorno de los polos. Entre esas dos masas de aire de diferente temperatura es donde se coloca el jet stream, la corriente en chorro polar, dividiendo, haciendo un poquito de frontera entre masas de aire de distinta temperatura y por lo tanto de diferente densidad, de diferente presión. La atmósfera es tridimensional, vamos a hacer en este gráfico un corte del hemisferio norte, aquí estaría el polo norte y aquí el ecuador. Podemos ver rápidamente cómo la atmósfera no tiene el mismo espesor, en el ecuador es mucho mayor, en torno a 18 kilómetros, que en los polos, donde el espesor más o menos rondaría los 7 u 8 kilómetros. La capa baja de la atmósfera, donde tienen lugar los fenómenos meteorológicos, la troposfera, queda dividida de la estratosfera por esa línea, esa frontera que se llama tropopausa. Como vemos, hace esa especie de escalones y justo es ahí, en esos escalones, donde se sitúa la corriente en chorro, ese túnel de viento que podemos ver animado aquí, rodeando todo el hemisferio y en dirección oeste a este, porque está causada, entre otras cosas, por el efecto Coriolis, por la propia rotación de la Tierra. ¿Y qué implicaciones tiene eso en cuanto a la meteorología, a los mapas del tiempo? Pues la forma de la corriente en chorro polar no siempre es la misma. Cuando es bastante rectilínea, sobre todo en la época cálida, en verano, pues prácticamente no llegan a la península ibérica, por ejemplo, perturbaciones, pero nos tenemos que imaginar esa corriente en chorro como un río que va meandrizando, es decir, haciendo esas ondas, concretamente se llaman ondas de Rossby. Esas ondas pueden llegar a ser tan prolongadas que estrangulan bolsas de aire frío polar, en latitudes inferiores a las polares, provocando inestabilidad y la formación de borrascas, de danas, de gotas frías y por lo tanto de movimiento meteorológico. Por tanto, la corriente en chorro, fundamental para la meteorología y la evolución del pronóstico del tiempo. Como pueden ver, existen dos tipos de corrientes de chorro, las que se originan en el hemisferio norte y las que se originan en el hemisferio sur, y como pueden ver siempre van de oeste a este. Ya estas corrientes son muy conocidas por los pilotos de aviones, ya que son corrientes muy fuertes que pueden desestabilizar el vuelo de cualquier avión, así que no es un invento de la NASA ni un invento de los masones, es un fenómeno muy conocido, perfectamente conocido por los pilotos y por todas las personas que practiquen la aviación. Así que tenemos otro punto a favor de la Tierra esférica, pero aquí las corrientes de chorro no tienen explicación, no hay ningún video que explique para la Tierra plana sobre por qué suceden estos tipos de corrientes, y este modelo no funciona para una Tierra estática que no se mueve y que sea plana. Las corrientes de chorro simplemente no existen, por lo tanto otro punto a favor de la Tierra esférica. El campo magnético. De hace mucho tiempo que se conocía el magnetismo, o sea, como ciertos elementos o metales apuntaban solamente al hemisferio norte geográfico, ¿ya? Y este fenómeno fue estudiado por los griegos, pero fue don Carl Friedrich Gauss que en 1835, junto con el profesor Edward Weber, decidieron estudiar el campo magnético de la Tierra. Básicamente,
Para ello utilizaron una brújula, pero no la brújula que utilizaban los navegantes en ese tiempo, sino que una brújula que básicamente flotaba en un medio libre. La idea de Gauss y Weber era que esta brújula apuntara realmente a donde se originaban los campos magnéticos. Ya se sabía que los campos magnéticos formaban una figura como una semielipse. Ya. Por lo tanto, la idea era ver de dónde emanaba este campo magnético y hacia dónde iba este campo magnético. Lo curioso es que descubrieron que cerca del Ecuador, esta aguja quedaba en línea horizontal con respecto al Ecuador, pero a medida que se iban acercando a los polos, esta aguja sufría una inclinación magnética. Ya sé que a medida que se iba acercando a los polos, esta aguja empezaba a apuntar mucho más hacia el centro. De hecho, hicieron un mapa donde iban marcando los grados con que iba bajando la punta de la aguja a medida que se iban acercando a los polos. A esto le llamaron inclinación magnética. ¿Ya? Y que en el polo norte la aguja apunta en 90 grados hacia abajo y en el polo sur pasa lo mismo, apunta 90 grados hacia arriba, por decirlo de alguna manera. ¿Ya? Debo recordar que en el polo geográfico, el norte geográfico no es el mismo que el norte magnético. El norte magnético está ubicado en el polo sur y el sur magnético está en el polo norte geográfico. ¿Ya? Así que no se confunda. Muchos terraplanistas plantean que probablemente la Tierra sea un gran imán y por eso que las cosas caen, ya, o tenga o posee algún tipo de imán. Si la Tierra fuera un gran imán, ya se estudió ya el tipo de campo magnético que forma un imán plano y básicamente sería de esta forma. Ya aquí podemos ver un imán plano, ya como una corte transversal, donde podemos ver las líneas magnéticas que afloran por el polo sur y el polo norte. Aquí lo podemos ver, sur magnético y norte magnético. ¿Ya? Y como pueden ver que las líneas de campo van por fuera de este disco y se introducen como por debajo. ¿Ya? O al revés, como lo quieran interpretar. En una Tierra plana, las líneas magnéticas serían más o menos de este tipo. ¿Cuál es el problema? El problema está que al formarse las auroras boreales, la que vemos en el norte geográfico, que es el sur magnético, serían perfectamente visibles. Pero las auroras boreales que se forman en el sur geográfico, pero norte magnético, no serían posibles de ver, ya que estarían debajo de esta Tierra plana. Les debo recordar que el centro magnético del polo norte magnético, que está en el polo sur geográfico, no está en la Antártida, sino que está un poco más desplazado hacia la Australia, así que las auroras boreales son más visibles en Australia. En pocos casos se ve en Chile o en Ushuaia o en Punta Arenas. Así que estas auroras boreales no serían visibles si la Tierra en general fuera un imán gigante. Tampoco sería posible si dentro de la Tierra plana, en el polo norte, existiera alguna fuente como un imán gigante que estuviera generando este campo, ya que de nuevo sucedería que el sur magnético es el que se podría ver y podría generar las auroras boreales desde el norte geográfico. Pero el norte magnético que queda en el sur geográfico seguiría estando debajo de esta Tierra plana, por lo tanto sería imposible poder verlo. Con respecto a si el campo magnético de la Tierra coincide con una esfera imán, ya se hizo estudio y se descubrió que sí, efectivamente, en los imanes esféricos el campo magnético forma el mismo campo magnético que descubrió o que trazó Gauss y Weber. Así que, desgraciadamente para los terraplanistas, la posibilidad de que el norte sea un imán o un imán gigante esté en el polo norte y por eso la aguja apunta en el polo norte es imposible, y tampoco que la Tierra plana en general sea un imán gigante plano. Así que tenemos otro punto a favor de la Tierra esférica, y aquí los campos magnéticos no coinciden definitivamente con la forma de la Tierra plana. Ya, así que tenemos otro punto a favor de la esfericidad de la Tierra. Otra prueba que nos ayuda a entender que la Tierra es esférica es el origen del campo magnético. Sabemos que
para que exista un campo magnético tendríamos que tener una fuente que de alguna manera generara un campo electromagnético como imanes. También podría ser un gran generador de corriente que estuviera bajo la Tierra. Pero sin embargo, sabemos que bajo la Tierra el calor es mucho. Y eso lo sabemos por los volcanes, por las constantes erupciones que arrojan material volcánico, un material que viene desde el centro de la Tierra, ya, y que viene muy caliente. Ya, inclusive viene tan caliente que en algunos casos este material puede generar algún tipo de corriente eléctrica que genera estos rayos. Ya, estas partículas que vienen desde el centro de la Tierra, algunas se van cargando a medida que van saliendo. Esta es una teoría la más aceptada, que estas partículas se van cargando y al salir disparadas del volcán, vienen cargadas lo suficiente y da la diferencia de potencial que puede encontrarse alrededor o algunos átomos, algunos protones y electrones que estén sueltos. Esto generaría que se produjeran estos tipos de rayos. Ya. Así que sabemos que el interior de la Tierra es muy caliente. Otra cosa que sabemos es que no podría ser magnética, ya que el punto de Curie nos indica que muchos metales pierden sus capacidades, sus propiedades electromagnéticas a ciertas temperaturas. Y por lo que sabemos, dentro de la Tierra la temperatura es muy alta. Y aunque no pudiéramos mirar dentro de la Tierra, tenemos la evidencia más cercana, que es la lava, que puede alcanzar temperaturas entre 700 y los 1200 grados, lo suficiente para que cualquier material perdiera sus propiedades electromagnéticas. La teoría más aceptada sobre el origen del campo magnético se basa en la teoría del dínamo terrestre. La teoría del dínamo terrestre fue planteada por el físico Walter Maurice Elsesser. ¿Ya? Y aunque hay varias teorías sobre cómo funciona este dínamo terrestre, que pueden ser hasta teorías donde participan reacciones químicas, la más aceptada, por lo menos por mí, que me convence más, es la del hecho en la que participan dos fenómenos físicos, como el efecto Seebeck. El efecto Seebeck básicamente se trata que cuando se cierra el circuito por la unión de dos materiales distintos, esta unión tiene un contacto físico con el objeto. La temperatura de esta se ve como una diferencia de potencial que se genera por la unión de los metales. Básicamente, si tenemos un conductor que une dos metales con distintos tipos de temperatura, se generará una corriente eléctrica entre los conductores que forman el circuito. Y el sentido del flujo, en este caso de los dos metales, va desde el área de mayor temperatura hacia la de menor temperatura. Además, sabemos que los estudios de la Tierra nos indican de que en las distintas capas de la Tierra hay distintos tipos de temperatura. Por lo tanto, sabemos también que hay metales que están fundidos, pero una cosa es que pierdan sus capacidades electromagnéticas, pero no por eso van a perder sus capacidades como conductores. Por lo tanto, al haber aquí distintas capas con distintas temperaturas, se produce una diferencial de potencial que lo más probable es que produzcan estas corrientes eléctricas, estos flujos de corriente eléctrica que nos ayudarían a generar un campo. Pero, como podemos ver, si esto es estático, si estas temperaturas se mantienen estáticas cada una en sus capas y no hubiera un movimiento aquí, no habría un retorno, ¿ya? Por lo tanto, para que pueda suceder todo esto, se necesita de que la Tierra esté en movimiento para que de alguna manera el efecto Coriolis ayude a que se produzca otro fenómeno que es conocido como la convección. Como la forma de propagación del calor de los líquidos y gases se produce por una traslación de partículas en el interior del fluido, debido a la diferencia de densidad. En términos geológicos es el movimiento vertical de las partículas de una masa de agua. Ya, aquí tenemos como ejemplo este pequeño recipiente, ya, donde podemos ver que no solamente hay transferencia de calor, sino que también movimiento interno de las masas del propio fluido.
¿ya? Ya que ustedes saben que la densidad de las partículas que están dentro de este recipiente van a variar dependiendo de la temperatura que absorban, ¿ya? Así que se produce un traslado de parte de la materia, de los elementos que están en este contenedor, suben, se enfrían, bajan y así sucesivamente, ¿ya? Em, E incluso se puede llamar convección al proceso de transferencia de calor entre un gas y un sólido, o entre un líquido y un sólido a diferentes temperaturas. Pero tengan muy en cuenta esto, dice, del líquido y un sólido a diferentes temperaturas, ¿ya? Y como sabemos, la Tierra está por capas, donde esas capas tienen distinta densidad y distinta temperatura, así que por lo tanto existiría un proceso de convección, a la vez que ayudaría al efecto Seebeck a producir estas corrientes eléctricas. Ya sabemos que la convección produce un movimiento de calor, no solamente de calor, sino que de partículas. Pero no solamente nos ayudaría a entender el origen del campo magnético, sino que también la corriente de convección sería la responsable del movimiento de las placas tectónicas, ya que al subir, al llegar a un punto y desplazarse hacia los lados, arrastraría también o forzaría a las placas superiores, a la corteza terrestre, a moverse en sentido contrario, a partir de estas, las que ya vemos aquí, que se llamaban las plumas mantélicas. Estas plumas mantélicas son el lugar por donde fluye la corriente de convección hacia arriba, ¿ya? Llevando material desde el centro de la Tierra y arrastrando parte del material que se encuentra en el manto, lo llevaría hacia arriba, chocaría con la corteza superior de la Tierra, desplazándola hacia el lado, haciendo que ésta se desplace, y a veces bajando por este otro lado, por esta otra capa, aquí al costado derecho, lo que haría que esta capa se metiera debajo del otro continente, lo que esa presión produciría los terremotos. Ya, aquí queda mucho mejor graficado como esta corriente ascendente en violeta va y empuja la capa hacia el lado derecho y después hacia abajo, como indica la flecha azul, haciendo que la parte de esta capa, de esta corteza, se introduzca dentro de la otra placa, produciendo los terremotos y estas cordilleras y estas zonas cordilleras, ¿ya? Estas cordilleras. Y en algunos casos la presión de esta corteza, al introducirse bajo la otra placa continental, haría presión, lo que en partes débiles produciría los volcanes. ¿Ya? Todo esto por la corriente de convección, ¿ya? Que es un fenómeno físico, que es real, que existe, que se ha probado en laboratorios, ¿ya? Y sería la causante del origen del campo magnético, junto con el efecto Seebeck, y además del movimiento de los continentes, los terremotos y los volcanes, ¿ya? Con esto ya tenemos más o menos listo cómo se produce el campo magnético, una explicación, la verdad, bastante sencilla, aunque aquí también participan fórmulas físicas y cálculos matemáticos al respecto. Pero yo solamente me enfoqué en la idea en general. Como siempre, esto calza perfectamente con lo que sabemos de la Tierra, con el giro, con su rotación, con su forma, con lo que hemos descubierto y todo lo que se ha analizado sobre la Tierra. Sin embargo, el terraplanismo nos tiene en deuda, ya que no tiene ninguna explicación para los terremotos, para el movimiento de las placas en la Tierra plana, ni para ese modelo, ni para este modelo, menos para este modelo. Hay una ausencia total de videos YouTube que expliquen los terremotos y el origen de los campos magnéticos en la Tierra plana. Bueno, este es Daniel Lathrop, un científico físico de la Universidad de Maryland, que ha estado experimentando haciendo esferas de metal con sodio fundido líquido a altas temperaturas para tratar de generar un campo eléctrico, y sin embargo, si no ha tenido un campo eléctrico de un potencial muy grande, la verdad ha tenido resultados bastante buenos, que nos ayuda a entender cómo funciona el campo magnético y nos ayuda de alguna manera nos orienta sobre el camino que tenemos que ir para entender mucho más cómo funciona el campo magnético de la Tierra.
Ya, algo que definitivamente el terraplanismo no ha hecho, ya que, como todos saben, el terraplanismo carece de experimentos científicos y básicamente se basa en memes y videos de YouTube. Pero en este caso del cinturón de Venus, las corrientes de chorro, el, y el origen y la forma y cómo se producen los huracanes, no van a encontrar, por lo menos yo no he encontrado videos de YouTube y nada que explique el origen de los campos magnéticos en la Tierra plana, que explique el cinturón de Venus en la Tierra plana, que explique las corrientes de chorro en la Tierra plana, que explique el movimiento de las capas tectónicas en la Tierra plana. No hay nada. Y es comprensible, porque como todos sabemos, la mayoría de los videos de Tierra plana son hechos por personas que no tienen estudios suficientes de física, ni dominan las matemáticas, ni han hecho una investigación profunda como para poder entender cómo funciona la naturaleza. Así que eso sería todo. Disculpen si cometí algunos errores de pronunciación, si hay algo que omití o algún error que he cometido, déjenlo en los comentarios. Son la 1 de la mañana del día miércoles 24 de octubre, la 1:10 de la mañana. Espero que les haya gustado. Cualquier cosa en los comentarios y sería todo.